orígenes de España que tienen que ver con la tradición medieval en España particularmente. La literatura española medieval surge en un contexto en el cual los reinos que ocuparon la península ibérica se cristianizaron, pero a la vez sufrieron la invasión de los musulmanes en el siglo VIII después de Cristo. En la batalla de Guadalete, las fuerzas musulmanas derrotan militarmente al rey Don Rodrigo, rey visigodo, y eso hace posible entonces la invasión árabe, que genera gran temor por toda Europa, ¿no? Recordemos que la Europa de esta época es una Europa cristiana, y la amenaza de una nueva religión se cierne sobre toda Europa. Por esa razón, no solamente los árabes ocupan España y se quedan tranquilos los reinos cristianos, sino son reinos que se van a agrupar, a establecer alianzas para resistir, luchar y expulsar eventualmente a los musulmanes. ¿Cuánto tiempo se quedaron los árabes en España? Aquí me dice aprox. Una cifra. 8 años. 8 siglos aprox. ¿Sí? Prácticamente se quedaron hasta el año 1492, el mismo año en que Colón llegó a América. Se quedaron más tiempo que la influencia española tiene acá en América. Por eso España es un país diverso, es un país que tiene mestizaje. Bueno, ese es el contexto, el panorama en el cual surgen varios tipos de manifestaciones literarias, que es nuestro tema de interés, ¿no? Las jarchas mozárabes son poemas de amor, porque también toman la forma de poemas de guerra, ¿no? Son poemas compuestos por mujeres que extrañan a su amado que se va a la guerra. Son canciones que aluden a la soledad de una muchacha que ansía que su amado regrese. Con el paso del tiempo también adoptan formas de poemas bélicos, ¿sí? Tienen temas que tratan acerca de... ¿Qué más? En el siglo X y XI prevalecen las glosas emilenenses, que son poemas escritos en un castellano arcaico. Las glosas son poemas en los cuales encontramos cánticos, alabanzas, también hay suerte de villancicos, ¿sí? Son poemas que tienen un fuerte carácter religioso. Ya en el siglo XI principalmente va a predominar lo que sería el menester de juglaría. El menester es algo así como el maestro de juglaría. La palabra juglar designa a alguien que divierte, que entretiene, y ocula, que juega, es la palabra latín. Y los juglares principalmente trataron la épica, o sea, refirieron las guerras territoriales y religiosas de la época. Un juglar entonces era un poeta oral que iba de corte en corte, de pueblo en pueblo, a cantar hazañas de guerra, los hechos de los grandes héroes de la época, héroes como los que están en la Reconquista, Pelayo o el mío Cid, por ejemplo, o los infantes de Lara. Bueno, por último también hay muestras de poesía religiosa. El maestro de clerecía, clérigo es más o menos la palabra que se conecta con clerecía, alude a un tipo de poesía religiosa. Recuerdan que las fuentes del conocimiento estaban en los monasterios, ¿sí? Las bibliotecas solo existían en los conventos, en los grandes centros de estudio religioso. Bueno, vamos a enfocarnos en la obra más importante del periodo. Los cantares de gesta, al cual pertenece el mío Cid, fueron compuestos por juglares. Ya sabemos que son poetas que narran hazañas de guerra principalmente. Los cantares de gesta son poemas nacionales que tratan de la formación o la gestación de los pueblos europeos en sus orígenes, guerras territoriales, ideas religiosas, luchas contra invasiones o conquistas de otros pueblos. Tratan del origen de España, de Alemania, de Francia, entre otras naciones. Por ejemplo, el cantar de las huestes de Igor en Rusia. Y por último, tienen un gran trasfondo religioso, ¿no? Por ejemplo, las guerras santas también tienen episodios, o son episodios narrados en enfrentamiento entre pueblos cristianos y pueblos musulmanes. ¿De acuerdo? Bien, para ya ir al capítulo más importante de esta sesión, el cantar del mío Cid es el primer gran poema español. El poema nacional de España se titula El cantar del mío Cid. Por si acaso, mío Cid significa algo así como mi señor. El nombre del protagonista es Rodrigo, su nombre está creo que por acá, Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el campeador. La palabra campeador designa batallador, aquel guerrero que en el campo de batalla lucha para proteger su patria. Aspectos formales del cantar. Pertenece a la épica medieval. La métrica es irregular. Cuando hablamos de métrica hablamos de la cantidad de sílabas que utilizan los poetas. En este cantar encontramos versos de 12, 14, 16, 18, son sílabas irregulares y por eso la métrica irregular. ¿Qué más? La rima no es la rima consonántica donde vocales y consonantes se repiten.
solamente se riman las vocales, ¿ya? Las vocales forman la rima. Por ejemplo, espada, ¿no? Con anda, ¿no? Sé que no suena muy musical, ¿no? Pero la palabra espada puede rimar, por ejemplo, con mala, por ejemplo, ¿no? Entonces son palabras cuya rima, perdón, se sustenta solamente en las vocales. Para ir concluyendo ya, muchachos, los temas del cantar básicamente, la construcción de un caballero cristiano correcto y heroico. Es leal, es honorable, es honrado. Aquí tenemos que hacer una breve diferencia entre el concepto del honor y la honra. El honor es algo así como la conciencia interna de lo que uno ha obrado, ¿no? Lo que uno ha hecho bien. Por más que la gente hable de nosotros, cada uno sabe bien quién es, ¿no? Es el honor, algo cercano a la dignidad. El concepto honra designa la fama, el nombre o las habladurías de los demás, ¿no? Porque todos tenemos una fama, ¿no? Pues todos tenemos una honra, ¿no? La gente habla, queramos o no, de nosotros. Ese también es un concepto, la opinión de la sociedad, que la sociedad va a tener sobre Mio Cid Campeador. Bueno, también es una figura religiosa y también es un héroe en medio de un contexto donde hay rivalidades entre nobles, porque hay nobles nuevos y hay nobles antiguos que rivalizan entre sí por poder, por cuotas de poder. El Mio Cid pertenece a la nobleza baja, es un infanzón. Hay nobles superiores, ¿no? Condes, marqueses, príncipes, reyes. Es una nobleza de prestigio de abolengo. Para entender ya los aspectos generales del cantar, y ahí ya concluir, la primera parte del cantar trata acerca del destierro de Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Qué es el destierro? La expulsión de tu territorio. Lo pierdes todo, tu hogar, tu riqueza, el derecho de vivir junto a las personas con las cuales has crecido y amado. Siguiendo las acusaciones de nobles que tienen mayor prestigio, el rey Alfonso VI recibe una acusación que Rodrigo Díaz de Vivar le roba los impuestos encargados de cobrar. A ver, ¿a qué me refiero? El rey tiene un emisario para cobrar los impuestos. Las acusaciones de los nobles de abolengo es que Rodrigo le mete uña a esos impuestos. Y el rey no le hace caso a Rodrigo, que es inocente según el cantar. Le hace caso a los nobles que tienen mayor prestigio y que lo envidian. Por esa razón, el Cid es expulsado. Es un momento triste en el cantar porque el Cid lo pierde todo, su palacio, sus tierras, su familia, pero ahora hará el Cid algo que todo hombre que cae en la desgracia procura hacer: proteger a su familia. Lo primero que hace es tomar a su esposa, doña Jimena, y a sus dos hijas que están niñas aún, doña Elvira y doña Sol, y la lleva al monasterio de San Cerdeña para que allí, que es un lugar santo, impenetrable, para que allí las cuide. Se despiden y el Cid llora, ¿no? Le suplica a la Virgen que permita su reencuentro, que si lo permite él hará 1000 misas en su honor. Ahora, el Cid va a hablar con sus hombres y les dice: he caído en la desgracia. Todos sus hombres, ¿qué deciden? Ser leales a él. Señor, a donde tú vayas, nosotros te seguiremos. Entonces el Cid, viendo que tiene muchos hombres, tiene una idea: ir a la guerra. Pero para hacer guerra necesita financiamiento. Por eso le pide a un sobrino suyo, Martín Antolínez, que visite a dos prestamistas judíos, Raquel y Vidas. ¿Qué le dice Martín Antolínez a Raquel y Vidas? Oigan, les miente diciendo: era cierto que el Cid le robaba al rey, y aquí tengo un cofre lleno de tesoros, si ustedes lo cuidan. Sí le pide una garantía a cambio. Es más, si algo le pasa porque se va al destierro y a la guerra, ustedes pueden quedarse con este tesoro. Raquel y Vidas, que son judíos codiciosos, piensan que dentro de ese cofre hay joyas, obsequios, oro. Creen que ya la hicieron. Le dan 600 marcos a Martín Antolínez. ¿Cuál era el contenido original de esa arca? ¿Qué había ahí? Arena. Fue un engaño, una trampa para recibir financiamiento. Le dan 600 marcos, lo que permite que el Cid alimente y arme a su pequeño ejército. Y es el inicio del episodio de la Reconquista. Tiene tanto éxito militar Rodrigo Díaz de Vivar que con sus hombres van a derrotar varias comarcas, batalla contra varios reinos musulmanes y finalmente toman la ciudad importante de Barcelona, un condado, ¿no?